Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Muchas personas viven desdichadas a causa de la falta de dinero o dedican la mayor parte del tiempo entregados a conseguir el dinero necesario para subsistir y aún así viven al día o no les alcanza. Muchos no pueden conseguirlo y otros lo consiguen pero no pueden retenerlo. Es un gran problema. El dinero es una energía y como tal está regido por las mismas leyes que rigen todas las cosas en el universo. Según la ley de atracción, a nuestra vida llega aquello con lo que estamos sintonizados, aquello que está en concordancia con nuestro sentir y pensar. Entonces, lo que necesitamos saber es cómo maximizar nuestra fuerza de atracción sobre el dinero. En este video les compartiré algunos consejos que puedes poner en práctica para aumentar tu fuerza de atracción sobre el dinero. Quédate hasta el final. Un saludo para todos. Todos sabemos que nuestra mente consta de dos partes, la parte consciente y la parte inconsciente. Con nuestra mente consciente, pensamos y razonamos. Es la que usamos en el diario vivir. La mente subconsciente permanece oculta, encargada de las acciones involuntarias de nuestro cuerpo, sentimientos y emociones. Y es también la que nos pone en contacto con la inteligencia universal. La mente subconsciente tiene la habilidad de adaptar la realidad de acuerdo a nuestros pensamientos y sentimientos. Por lo tanto, debemos de cuidar muy bien el contenido de nuestros pensamientos, pues son ellos la fuente de que se sirve el inconsciente para darle forma a nuestra realidad. Un pensamiento reforzado con un sentimiento fuerte logra penetrar y arraigarse en el subconsciente. Entonces lo hace suyo y comienza a trabajar para plasmar esas imágenes en nuestra realidad o esas experiencias en nuestra realidad. Algo muy importante es saber que la mente subconsciente no cataloga de bueno o malo a un pensamiento. Ella acepta aquello que nosotros nos enfocamos sin cuestionar. De ahí la importancia de cuidar la calidad de nuestros pensamientos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué información estamos recibiendo cada día? Pues recogeremos aquello que sembremos en nuestra mente. Albert Einstein demostró que energía y materia son intercambiables, es decir, que son lo mismo. La energía de la mente humana se convierte con gran facilidad en sustancia material. Las pulsaciones eléctricas de la mente son formas de energía creativa que tienen la capacidad de reproducir en el mundo físico cualquier imagen que lleven consigo. Este proceso es constante durante cada segundo de la vida. Así pues, todo lo que necesitamos es vigilar y moderar todo aquello que tiene acceso a nuestra mente, desechar información o pensamientos que están en discordancia con el dinero y el bienestar en general, y en su lugar aceptar la idea de que somos merecedores de una vida abundante y plena y permitirnos darle entrada a nuestra vida a la prosperidad con alegría y gratitud. Entonces, los consejos sencillos y fáciles que puedes comenzar a aplicar en tu vida para aumentar tu capacidad de atracción del dinero
y al mismo tiempo configurar tu subconsciente son las siguientes. Para iniciar el proceso de atracción de dinero, debes ser muy específico, muy específica con respecto a la cantidad de dinero que deseas recibir. Anúnciala con intención. No la cantidad que crees que puedes ganar, sino la cantidad que quieres recibir. ¿Cuánto dinero quieres recibir? ¿Cuánto dinero te gustaría poseer? Segundo, ama el dinero. Ama el dinero, pero sin obsesión. Es decir, ama el dinero sabiendo que es una herramienta útil para beneficio tuyo en este mundo, pero no un amor en el que te conviertas en una persona solo materialista o egoísta, sino acepta y ama el dinero como una herramienta del universo que te permite experimentar este mundo en todas sus posibilidades. Acepta el dinero como la energía de Dios en tu vida. Muchas personas no aman el dinero porque no tienen suficiente. ¿Y cómo vas a atraer algo a tu vida que no amas? Un ejemplo muy básico es este. Supongamos que hay dos personas en tu trabajo. A una de ellas la haces sentir bien en tu forma de hablarle y comportarte. Le dices cosas como buenos días, ¿cómo estás? Y a otra persona de tu trabajo la rechazas, no la aceptas, la ignoras, la evades. ¿Crees que la segunda persona va a querer estar contigo? Claro que no. Sin embargo, a la primer persona a la que le haces cumplidos, claro que sí va a querer estar contigo. Porque ¿a quién de ustedes no le gusta que le hagan cumplidos, que lo acepten, que lo amen? Por lo tanto, si nosotros mismos somos energía y el dinero es también energía, comencemos a amarlo con nuestros pensamientos y sentimientos. Dinero, te amo. Te amo porque gracias a ti puedo comprar alimento. Dinero, te amo porque gracias a ti puedo pagar mis estudios. Dinero, te amo porque gracias a ti puedo comprar mi casa. Dinero, te amo porque gracias a ti puedo vestirme. Dinero, te amo porque gracias a ti puedo pagar mis servicios. Dinero, te amo porque gracias a ti puedo experimentar cualquier cosa, cualquier experiencia que tenga que intercambiar por dinero. 3. Visualízate e imagínate gastando el dinero que deseas como si ya lo tuvieras. ¿Qué más harías con ese dinero? Visualízate e imagínate como si ya lo tuvieras. 4. Habla, actúa y piensa con una actitud y mentalidad de riqueza y abundancia. Piensa que ya eres rico, que ya eres millonario. Siente que ya lo eres. 5. Deberás eliminar cualquier pensamiento que conlleve mensajes opuestos a esta verdad, como por ejemplo, el no tengo dinero o es demasiado caro o nunca podré tener eso. Elimina esas palabras o pensamientos de tu vida, de tu lenguaje. 6. No pienses ni hables de no tener suficiente dinero, nunca, ni por un instante. Y si un pensamiento de estos entra en tu mente, sácalo rápidamente declarando lo opuesto. Por ejemplo, si llega a ti un pensamiento o sentimiento de no tengo dinero o es demasiado caro, puedes cambiarlo diciendo siempre tengo dinero.
Agradece todo el dinero que tienes en este momento. Sea poco, sea mucho, agradécelo al tocarlo y al recibirlo. Bendícelo. 7. Puedes hacer una lista de todas las cosas que comprarías con esa cantidad de dinero que deseas. Al hacerlo, no solo involucras tus pensamientos, sino tus sentimientos y emociones al imaginar que estás haciendo o realizando todas esas cosas. 8. Haz lo que sea necesario para que te sientas como una persona rica, quien goza de abundancia y total libertad financiera. 9. Repite la afirmación de tener cantidades abundantes de dinero y que llega a ti sin esfuerzo. 10. Aprecia todas las riquezas a tu alrededor, incluyendo las riquezas de otros. Encuentra muestras de riqueza a donde vayas y aprécialas. 11. Debes estar seguro, segura de que el dinero viene hacia ti. 12. Ámate a ti mismo, ámate a ti misma y convéncete de que mereces y eres digna de recibir cantidades de dinero en abundancia. 13. Recuérdate todos los días que eres un imán de dinero y que estás trabajando con las leyes universales para la atracción de dinero. Puedes preguntarte constantemente o durante el día: ¿estoy atrayendo o alejando la riqueza a mi vida? 14. Siempre págate a ti primero del dinero de tu sueldo o tus ganancias, y luego paga tus cuentas. Con ese acto le dices al universo que eres valioso, que eres valiosa y mereces más. 15. Repite varias veces al día y todos los días afirmaciones que te empoderen. Por ejemplo, soy un imán de dinero y el dinero viene a mí fácilmente y sin esfuerzo. 16. Puedes escribir un cheque con la cantidad de dinero que te gustaría tener o la nueva cantidad escrita sobre un billete y cárgalo en tu cartera para que lo puedas ver frecuentemente. Incluso puedes pegarlo en la pared de tu recámara o en el techo para que sea lo último que ves al acostarte y lo primero que ves al despertarte. 18. Haz lo que sea necesario para que te sientas bien y a gusto. Las emociones de felicidad y alegría son tus aliados poderosos para ayudarte en que te conviertas en un poderoso imán del dinero. Sé feliz, ámate a ti mismo, ámate a ti misma. Sé optimista y recibe todo con gratitud y con confianza de que viene aún más y de que siempre hay suficiente, no solo para ti, sino para todos a tu alrededor. Recuerda, la riqueza no es más que un estado mental. Atraes el dinero o lo alejas. Todo depende de la forma en que piensas, es decir, de tu información o tus creencias internas. Déjame saber en los comentarios qué piensas de este video. Un saludo para todos.